Bueno, buenos días, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a trabajar base de datos en Basic for Android. Hay muchas clases de base de datos, en este caso vamos a trabajar con una base de datos que está integrada directamente en Android, es decir, no necesitamos nada, ella ya solita la trae integrada, que se llama SQLite. Bueno, para este trabajo inicialmente vamos a necesitar un gestor o un programa que es el que me va a permitir. ¿Qué es lo que hago yo? Yo en mi computador creo todas mis tablas, pruebo todas mis consultas y simplemente de ahí me las llevo a Basic for Android. Cuando ya yo corroboro que está bien, voy y la implemento de este lado para ahorrar tiempo. Entonces en este caso yo me bajo la versión de Windows, que es el programa que me va a permitir crear bases de datos y crearle las tablas internamente. Pero para eso primero vamos a aprender qué es ese tema de las tablas. Resulta que, por ejemplo, miren este caso que me bajé de internet. Qué bonito. Ese visor de imágenes del mundo. Bueno, este es el caso, por ejemplo, típico de por qué hay que usar bases de datos. Tenemos una factura, entonces la factura tiene el nombre de la empresa, el número de la factura, la fecha, los datos de la persona y los ítems de cada ítem que se le va a vender a esa persona. Ahora, si no organizáramos la información, nos tocaría escribir toda esa información. ¿Qué pasa? Que antes, antes el espacio era más, en los equipos antiguos o de pronto ahora en el celular, si almacenamos los datos sin organizarlos, vamos a ocupar mucho espacio, estamos desperdiciando espacio y estamos aumentando el tiempo de procesamiento. Entonces la idea es que nuestro celular sea óptimo, entonces vamos a aprender a diseñar eso. Por ejemplo, en esta factura que vemos aquí les hice un ejemplo de cómo, por ejemplo, guardaría yo esos datos sin necesidad de una base de datos, es decir, en un archivo TXT. En este caso, yo en el archivo TXT crearía, pues, separaría mis campos por coma. Por ejemplo, aquí diría, por ejemplo, en la factura 1, es de José Pérez, la cédula José Pérez 1293, él compró la LCD 2x16, compró una, el valor unitario 1, el valor total es 8.500 y la fecha de la factura fue el 2 de abril. Si tenemos más datos como dirección, habría que repetir cada uno de esos datos. Entonces, miren toda la cantidad de datos que estamos haciendo acá en esta factura, ¿verdad? Si guardáramos todo eso en un solo TXT, pero la ventaja ahí, tengo un solo TXT y ahí guardo todo, pero miren toda la cantidad de datos que estoy haciendo. Entonces, para esto se crea el tema de lo que son las bases de datos. Las bases de datos están compuestas por tablas. ¿Qué es una tabla? Digamos que es el nombre de un archivo. Y como tiene un nombre de archivo, esas tablas van a tener, así como Excel tiene columnas, y las columnas se le van a insertar filas de datos. Entonces la gracia es crear en Excel una tabla la cual va a tener unas columnas y en esas tablas se van a insertar datos en forma de filas. Entonces la correcta manera de hacer, por ejemplo, la factura sería tener una tabla clientes donde nosotros vamos a tener un cliente ID, que sería un número, los nombres y apellidos del cliente, la cédula, dirección, celular y todos los datos que necesitamos de ese cliente, ¿verdad? Aquí hay un dato. A veces en las facturas no agregamos directamente la cédula, sino más bien el cliente ID. ¿Por qué? Porque es más rápido cuando tú corres un número. Y dos, no todos los números son igual, o sea, no todos los números de las personas son diferentes. Si hay una persona que viene a otro país y viene acá, tendría un número diferente. Mientras que yo me voy por el ID sería un autonumérico, se va incrementando 5, 6, 7, 8. Entonces, dentro de los campos que tiene una tabla, podemos resaltar que existen diferentes campos con diferentes parámetros. Es decir, pueden existir columnas tipo número, columnas tipo datos, etcétera, etcétera. En las bases de datos también se maneja, o en las tablas, algo que se llaman llaves primarias. Es decir,
campos o datos que me van a garantizar que el dato que esté ahí, por ejemplo, sea único, o este campo sea autoincremento. Quiere decir que cuando yo inserte un dato, a mí no me interesa buscar cuál era el último ID para incrementarlo, sino simplemente si yo le digo ese campo es autoincremento, cuando yo le ingreso un dato, él solito le incrementa el dato. Entonces es importante saber que existe eso. Entonces vamos a aprender a crear esta tabla, y para terminar este ejemplo debería haber otra tabla donde estén los productos, es decir, el ID del producto, el nombre del producto, la existencia y el valor unitario de cada producto. Ahora, debe de haber una tabla. Si somos estrictos, el diseño de tabla se hace de la siguiente manera: se colocan los datos que se repiten en un lado y los que no se repiten en otro lado, es decir, los que se repiten en una tabla y los que no se repiten en otra tabla. ¿Cuáles son los datos que no se repiten? Los datos de la entrada, es decir, el número de la factura, los datos del cliente, la fecha, el total de la factura, son datos que no se repiten, mientras que los ítems sí van agregados del otro lado. Entonces, un correcto diseño sería crear una factura donde vamos a crear el número de la factura, vamos a agregar el ID del cliente. Yo con tener el ID del cliente ya yo sé que este pertenece al cliente 5, que estos son todos sus datos, y no tengo que escribir todos los datos del cliente, pues ya ahorramos espacio. La fecha, el total, bueno, no se ha cargado, y ahí le agregué un posible estado: está pagada, está en deuda, no pagada. Si necesitan otro campo, pueden agregar otra columna, y a esa factura le hacen falta los productos. Entonces por eso creé otra tabla, que en este caso sería otra hoja que se llama factura productos, donde me va a decir cuál es la factura, cuál es el código del producto, la cantidad, el valor unitario y el total. De tal manera que no me tocó, como la primera parte, es repetir todos los datos, todos estos datos que al final del día a mí no me interesa. A mí me interesa saber cuál producto es, cuánto compró y qué valores son, ¿verdad? Porque yo, al tener el código del producto, yo podría saber acá cuál es el nombre del producto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Entonces el ejemplo que vamos a hacer nosotros va a ser con el cliente. Entonces para esto vamos a crear nuestra base de datos y vamos a aprender a hacer las 4 operaciones sobre esa tabla cliente. Es decir, vamos a guardar un cliente, vamos a buscar un cliente y vamos a eliminar un cliente y vamos a actualizar los datos de ese cliente. Listo. Entonces, para esto, habiéndonos descargado de la página para Windows el SQLite, lo instalan. Ya aquí lo tengo instalado, SQLite Browser. Este programa es el encargado de crear base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Sí, vamos a New Database y él me va a pedir dónde la va a guardar. En este caso voy a guardarla donde tengo mi curso, ya tengo mi programa hecho, y la voy a guardar directamente en Files y le vamos a poner DB Facturas. SQLite tiene 3 diferentes extensiones. La primera es .db, .sqlite, .sqlite 3 y .db3. Cada uno de esos formatos, digamos que son diferentes versiones de SQLite y soportan diferentes parámetros. Entonces, como estamos trabajando con Android, a mí me gusta usar siempre la primera, la .db, guardar. Después que creamos nuestro SQLite, él lo primero que él nos va a decir es: bueno, creaste la base de datos, ¿qué es lo que hay que crear? La primera tabla donde vamos a guardar los datos. En este caso le vamos a llamar clientes. A mí me gusta, a manera de diseño mío, siempre la inicial de la tabla son en mayúscula, como la inicial de las columnas siempre las pongo en mayúscula, para cuando esté programando, esté haciendo.
aspectos no pueden tener nombres iguales las columnas ni las tablas. Y voy a agregar un campo, es decir, una columna. Vamos a agregar el ID cliente y le voy a decir que sea autoincremento. Al decirle que él es autoincremento, ¿para qué quiero el autoincremento? Porque cuando yo guardo un cliente, quiero que él me lo genere y lo incremente automáticamente. Entonces vamos a agregarle los datos de ese cliente. ¿Qué queremos guardar del cliente? Nombre. ¿Qué tipo de campo va a ser esto? Texto. Agrego otro campo. En el nombre vamos a guardar las dos cosas, nombre y apellido. Listo. Dirección. Texto. Agregamos otro campo. Teléfono. Otro campo. Email. Importante tener el email de los clientes. Otro campo. ¿Qué más debemos tener a un cliente? ¿Cómo? La cédula, ¿verdad? Cédula. Y vamos a ponerla tipo texto, porque hay muchas diferentes clases de cédula. Entonces le doy OK. Esto que estamos haciendo aquí manualmente equivale a usar este comando que tenemos aquí debajo. Pero yo prefiero un asistente a hacer un código directamente, porque el asistente me lo hace directamente. Ok, le voy a dar OK. Y ya él me creó mi primera tabla clientes. Vamos a ver, voy a decir modificar tabla. Y miren, yo puedo agarrar esta columna y la voy a mover arriba para ponerla después de cédula, como para organizar mis columnas y queden como yo quiero que quede. Ok. Vamos a ver entonces estos primeros comandos. SQL, ¿por qué se llama SQL? SQL es un lenguaje que se creó para comunicarnos con un gestor o administrador de base de datos. Es decir, se tenía la necesidad de almacenar esos datos, ¿verdad? Pero no le van a dejar al programador que busque los datos él directamente, que los guarde, que los actualice. No, se creó un programa que es un gestor, que es el encargado de guardar, borrar, eliminar, hacer todas las funciones que yo quiera dentro de la base de datos. Pero también se creó un lenguaje intermedio entre nosotros los usuarios y ese gestor para que el gestor haga lo que nosotros queramos. Y ese lenguaje es el que se llama lenguaje SQL, que tiene, bueno, tiene su traducción, pero no me acuerdo. ¿Cómo? Lenguaje estructurado de consultas. Lenguaje estructurado de consultas en SQL. Entonces, listo, entonces es una forma estructural en nosotros hacer nuestras consultas. Vamos a aprender nuestro primer comando SQL. Y va a ser insertar un dato, ¿verdad? Para insertar un dato, podemos ver la ayuda, a ver si este señor no tenemos internet, entonces vamos a hacerlo a mano. Entonces, para insertar un dato se usa el comando insert. Si está bien escrito se pone en azulito, si está mal escrito cambia el valor. Entonces insert, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Aquí irían el nombre de las columnas a las cuales yo quiero insertar los datos, es decir, bueno, vamos a mostrarlo acá. Sería nombre, cédula, dirección, teléfono e email. Iría nombre, que es la primera columna, cédula, dirección y teléfono e email. Teléfono y email. Ahora, hasta aquí le estamos diciendo cuáles son las columnas en que vamos a insertar datos. Este comando se usa junto con el comando into. Y como es un lenguaje estructurado, se le diría inserta nombre, columna, dentro, ¿dentro de qué?
una tabla. ¿Cuál sería la tabla que vamos a hacer? Mi tabla se llama clientes. Entro clientes y ahora falta decirle los valores, ¿verdad? ¿Qué valores vamos a agregar? Entonces se usa el comando values y abro y cierro paréntesis. Entonces, como colocamos las columnas en este orden, los datos se van a insertar en ese mismo orden. Como regla, no agregamos el ID porque el ID es automático. ¿Listo? Entonces no lo vamos a colocar. Entonces, en nombre, ¿qué vamos a guardar en nombre? Como son textos, lo que vamos a guardar, los textos se ponen con comilla simple. Seguimos con el ejemplo, José Pérez. Para separar la columna por coma, comilla, comilla, después de nombre, ¿qué viene? Cédula. 56, 45, 43. Listo, este nombre es la cédula. Comilla, comilla, ¿qué viene? Dirección. Calle 23, número 340. Calle 23, número 2323. Listo. Señor, es el de la 23. ¿Qué viene? Teléfono, entre comillas, 301 XXX 345 ta. Ahí está el número del cliente. Lo voy a colocar abajo para que lo veamos. Entonces, nombre José Pérez, cédula tal, dirección tal, teléfono tal y falta el correo. Correo @correo.com. Listo, ahí lo voy a dejar. Listo, entonces para insertar datos usamos los siguientes comandos. Insert, las columnas que vamos a insertar, que son los nombres de la columna que agregamos en nuestra tabla. Into, ¿a dónde la vamos a insertar? El nombre de la tabla. Y values, abrimos y vamos agregando cada uno de los elementos entre comillas. José Pérez, la cédula, la dirección, el número y el correo. Ahora, generalmente para finalizar una sentencia SQL se usa el punto y coma. A mí me gusta siempre usarlo porque ese es el lenguaje SQL, punto y coma al final. Le estoy diciendo al gestor, hasta ahí termina mi sentencia SQL. Vamos a ver si la ejecuta bien porque están en dos líneas. Ejecutar. Entonces, aquí me dijo que hay error. El error está en que yo se los bajé. Para él cada fila es diferente. Lo interpretaría como una sentencia SQL diferente. Entonces hay que hacerlo en una sola fila. Lo ejecuto. Y me dice que hay un error cerca de abro paréntesis. A ver. ¿Cómo? No, dice error cerca de esto. Vamos a quitar esto. O creo que este señor no acepta, no necesita. No. Toca mirar el ejemplo entonces, porque déjeme buscar un ejemplo. Lo correcto, perdón, ahí me equivoqué en el orden de la secuencia. Lo correcto es inserinto la tabla y la tabla, los campos de la tabla y los valores. Vamos a ejecutar y aquí dice query ejecutada satisfactoriamente. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiarnos esta query, así se llaman a estos ejemplos. Cada sentencia SQL o cada instrucción se llaman queries o requerimientos. Vamos a hacer notas.
Y aquí en notas vamos a hacer nuestro primer ejemplo, que es insertar. Y miramos el ejemplo. El ejemplo es insert. Me lo copié mal. Ok. Ahí vamos a tener nuestro ejemplo. Listo. Ahí está nuestro ejemplo de insertar. Voy a borrar y vamos a hacer nuestra segunda sentencia SQL. Listo. Entonces miremos. Mira que aquí en Data Browser, aquí ya nos aparece nuestro primer cliente. Creo que aquí le podemos hacer un tipo de dato en que decir. Nosotros podemos decir que la cédula sea única para que no nos vayan a escribir cédulas iguales. Vamos a dejarla que sea única también. Ok. ¿Por qué? Porque si este comando que nosotros teníamos acá lo volvíamos a ejecutar 2 veces, él ya me dice unique constraint fail. Me va a mandar un error, va a decir no puede guardarlo porque la cédula debe ser única. Entonces ahí vemos otro ejemplito. Entonces el ejemplo que vamos a hacer ahora es de leer esos datos. ¿Cómo vamos a leer esos datos? Hay dos maneras. La primera, bueno, siempre es con el select, pero si colocamos el comando asterisco, él va a traer todas las columnas. From, ¿qué tabla? Clientes. Le doy a ejecutar y él acá me trajo automáticamente todas estas columnas. Listo. Entonces, esta sentencia SQL fin se llama select. Listo, aquí está nuestro primer ejemplo de un select, que es buscar. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera buscar solamente ciertos campos en específico, por ejemplo, nada más los que tenemos acá, sería escribir exactamente lo mismo, select y ejecutar. Es decir, aquí podríamos buscar solamente los campos que nosotros queremos de la tabla, pero en este caso nos los está buscando todos. Entonces, con el select también existe otro comando adicional, que es el que nos va a permitir filtrar. Es decir, si yo tengo 1000 clientes, pero a mí me interesa traer solamente uno, ¿cómo se hace eso? Entonces sería lo mismo. Select, me traigo las columnas que yo quiero traerme de los clientes, y existe el comando where, ¿dónde? Y entonces, ¿qué le vamos a, generalmente que usamos para eso? Decimos donde, por ejemplo, la cédula sea igual a, y buscamos el nombre, por ejemplo, la cédula 1234, punto y coma, la ejecuto. Mira, no me trajo nada porque no existe esa cédula, pero si yo agarro la cédula del señor, que es esta que está aquí, que es esta que está aquí, ahí lo encontró. Ok, ese es el famoso where, donde vamos a buscar las condiciones para filtrar esos datos, para que me traiga lo en específico. Otra forma de buscar los datos es usando el comando line. Bueno, entonces vamos a copiar ese ejemplo al inicio y les voy a copiar este ejemplito para que lo tengan ahí. Listo. El comando line sirve para, por ejemplo, buscar en comandos tipo texto. Es decir, una pregunta rara. Oye, búscame en los nombres alguien que tenga, por ejemplo, el que guardamos nosotros se llama José Pérez. Miren que Pérez está en mitad del texto. Yo le voy a decir que contenga el apellido Pérez. Entonces, con el like existen unos comodines que son el signo por. Ese
por me está diciendo, búscame en nombre algo que tenga, no, por significa no importa lo que tenga atrás, y el otro por significa no importa lo que tenga adelante. Entonces, ¿qué significa esa pregunta? Va a buscar dentro del nombre algo que tenga Pérez. ¿Dónde? Donde sea, por eso le puso el asterisco. Vamos a decir la agarra, porque este señor no me la agarra. A ver, tocaría buscarla en internet. El por ciento. Estoy quemado entonces, ya hace rato que no practico esto. Sí, es el porcentaje. Qué pena, jóvenes. Entonces el comodín es el porcentaje, qué pena. El por se usa pero para hacer operaciones matemáticas si queremos ahí. Entonces el porcentaje me está diciendo, ignórame lo que tengas a la izquierda, ignórame lo que tengas a la derecha. Miren que ahí lo encontró, pero si yo le pongo acá, es como si le dijera, búscame algo que empiece por Pérez sin importar lo que tenga de este lado. Si lo busco, no hay, debería mandar un error. Dice muy cerca de acá, o sea, no me soporta ese comando. Bueno, ese comando es de MySQL, pensé que lo soportaba. MySQL me deja poner el porcentaje de cualquiera de los dos lados. Aquí me lo acepta solamente de un solo lado, es decir, de los dos lados busca donde sea. Y ahí me encontró el Pérez. ¿Para qué sirve eso? Buscar cosas. No, buscar patrones de datos. Por ejemplo, yo estoy buscando una persona, un cliente, pero yo nada más sé que él se llama Pérez. Y me salen todos los Pérez ahí. Listo, entonces ya hicimos nuestro comando, digamos, hicimos nuestro primer comando que sería guardar. Hicimos el comando que sería buscar. ¿Cuál faltaría? Faltaría el modificar o actualizar. Este comando se usa de la siguiente manera. En este caso vamos a suponer que nos equivocamos en la cédula del cliente. Resulta que la cédula del cliente no era esa, sino era otra. Entonces, ¿cómo se usa el comando? El comando es update. ¿Actualiza quién? A clientes. Set ¿qué? ¿Qué columna voy a actualizar? Cédula. Vamos a suponer que se equivocó en el nombre y la cédula para que veamos cuando tiene dos columnas también al mismo tiempo. Set ¿qué? Nombre. Entonces aquí voy a actualizar el nuevo nombre. El nombre que le colgamos era José Pérez Mendoza. Voy a quitar aquí para que veamos el ejemplo aquí. Entonces resulta que el nombre era José Pérez Mendoza y la cédula, miren que lo hago con igual. ¿Para qué lo muestro? Para que si tenemos que agregar otra columna simplemente es agregar coma y lo que yo quiera. Entonces resulta que la cédula era 77208956, era esta cédula. Cierro paréntesis. Hasta aquí, si la ejecuto así sin una condición, él va a actualizar a Raimundo todo el mundo a esa cédula. Entonces hay que condicionarlo, es decir, nosotros queremos que solamente actualice a ese cliente. ¿Qué tiene ese cliente de especial? Un ID. ¿Cuál es el ID de ese cliente? Vamos a ver, Browser Data. El ID de ese cliente es el 1. Entonces voy a decirle en mi SQL que me actualice esos datos, el nombre a tal y la cédula a tal, donde el ID de cliente sea igual. Aquí vamos a ver otra cosa. Como es número, como el campo de clientes es tipo número, integer, no necesito ponerlo entre comillitas cuando es número. Solamente cuando es tipo texto,
sí me necesito ponerle la comillita simple. Cuando es tipo número, no necesita. Entonces, interpretemos este SQL. Dice, actualízame la tabla cliente, las columnas nombre le vas a hacer igual a José Mendoza y la columna cédula la vas a hacer igual a esta cédula donde el cliente sea el 1. Entonces ya con eso estamos diciéndole que de los 2000 clientes solamente le va a hacer el cambio a uno solo. ¿Ok? Y damos ejecutar. Ahora me dice error, muy cerca de where. Update client sets. Voy a tener que buscarlo, estoy desactualizado. Tengo un rato que no programo mucho. ¿Cuál sería el error acá? Los paréntesis. Vamos a ver. Es que yo me acuerdo más de MySQL que de este. Ok, el error eran los paréntesis. Resulta que MySQL necesita paréntesis. Acá este señor no necesita. Estoy ando en conflicto entre MySQL y este. Listo. MySQL es con paréntesis, aquí es sin paréntesis. Entonces, es aquí el meollo del asunto. Entonces, el comando sería update cliente set las columnas donde el cliente es igual a tal cosa. ¿Ok? ¿Cómo? Ok. Vamos a hacer nuestro ejemplo aquí de modificar. Aquí está la sentencia SQL para modificar. Bueno, de todas maneras es chévere que aparezca el error para que aprendamos a identificarlo. Entonces ahí a veces nos dice. Entonces vamos a hacer nuevamente nuestro select y vamos a ver si control A, suprimir, control B, y aquí ya actualizó la cédula y el nombre ya lo actualizó a José Pérez Mendoza. Listo. Teniendo en cuenta esto que tenemos acá, entonces ahora tenemos que hacer esas mismas operaciones esas mismas sentencias SQL, pero en Basic for Android. Listo. Entonces, para eso vamos a ir a nuestro Basic for Android. Bueno, aquí tengo abierto muchos. Y ya tengo mi ejemplo creado, que es el base de datos SQLite. Para esto yo agregué dos módulos de clase, es decir, dos librerías que se agregan de la siguiente manera: project, add existente, módulo existente. Y lo busqué de las que ya yo bajé por internet. Me busqué dos módulos de clase, es decir, dos clases que van a manejar aspectos diferentes. DBUtil, que es el que me va a permitir comunicarnos con la base de datos, ¿ok? Hacer la lectura, la escritura, y él maneja eso. Y SQL2 Scroll View es una librería que lo que hace es agarrar esos datos y mostrárnoslos en forma de tabla. Listo, entonces ya para cuando lo vayamos a visualizar ya nos lo muestre directamente ahí. Y estos son esos dos, los agregamos, pero como ya están agregados los dejamos ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un designer donde vamos a insertar los datos de nuestro cliente. Listo, que sea guardar. Entonces vamos a agregar en el designer, Open Designer, y vamos a agregar nuestros campos. Voy a agregar un edit test. Está como pesado el programa. Clic derecho, agregar label. En este caso vamos a agregar un cliente, vamos a agregarle el nombre y a este le vamos a agregar un edit test y
Este edit test le voy a llamar edit nombre, ok. Para ser justo, LBL nombre, y me lo voy a copiar, control C, control V. Después del nombre, que le vamos a hacer? La cédula, LBL cédula, y aquí en el texto le vamos a escribir cédula, y este señor sería mi edit cédula, control V. Después de la cédula iría la dirección, LBL dir, dirección, y el nombre sería dirección. Mi edit sería mi edit dirección, ya lo tenemos ahí, control V. ¿Qué más me hizo falta? LBL email y edit email, ok. Vamos a rodar una amiguita. Teléfono, listo, vamos para el teléfono. Ok, de manera, lo que dice acá el compañero, el orden en que nosotros escribamos acá no debe ser estrictamente el mismo orden que están en la base de datos, porque como nosotros escribimos esa sentencia SQL, nosotros lo podemos acomodar de la forma visual y más agradable al usuario, e internamente nosotros lo agregamos en el orden que coloquemos en nuestro SQLite. LBL teléfono, y este lo vamos a colocar aquí, teléfono. Y edit teléfono, ok. ¿Qué más nos hace falta? Ya tengo el correo, vamos a mirar nuestra base de datos, a ver qué tenemos aquí. Cédula, teléfono, correo, email, ya tenemos los 5 campos que queremos, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle aquí un botoncito que sea vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer que este lado de la cédula para aprovechar este que tenemos aquí, si nosotros supiéramos la cédula del cliente, ponemos acá un iconito con una lupita. ¿Para qué? Para buscarlo, listo. ¿Cuál sería la idea? Que si nosotros ya sabemos la cédula, digitamos la cédula, presionamos buscar y él nos rellenaría automáticamente esos datos. Y este sería BTN buscar, ok. Vamos a agregar nuestro botoncito de guardar aquí abajo. Y este le vamos a llamar BTN guardar, ok. Y va a ser, le voy a poner guardar así. Vamos a ponerle así, guardar de este lado, ok. Vamos a guardarlo, sería mi layout. Vamos a ponerle aquí registro cliente, pues aquí estoy registrando un cliente, ok. Y si supiéramos la cédula, lo modificaríamos. Después vamos a hacer otro layout. Entonces vamos a hacer otro layout donde tengamos un scroll view donde vamos a hacer nuestras búsquedas. Imagínense que necesitamos buscar ese
ese cliente. Vamos a buscar aquí, poner nuestro botoncito de búsqueda. Vamos a agregar un edit text para buscar los datos de ese cliente. Edit buscar. Y btn buscar, ok. Y aquí en esta parte de abajo estaría nuestro scroll view, que es donde aparecerían todos nuestros clientes, ¿verdad? Y este le voy a llamar scroll view resultado. Ahí van a aparecer el resultado de búsqueda. Como es un scroll view, a mí me interesa que su ancho sea igual al 100% de X y que su alto, que no sea el 100% porque me taparía el otro, que sería el 100% de Y menos ponerle unos 30 de listo, ahí está. Guardar, y le voy a llamar layout búsqueda, ok. Ahí se colocó arriba, entonces tendríamos que colocarle una amiguita más 10, más 50 para que él se baje. Guardar, ponerle 100 para que, por si las moscas, que lo guarde bien ahí. Bueno, en nuestro main, pues vamos a dejarlo ahí y vamos a crear tres actividades. Una donde registremos, una donde busquemos, y en el de buscar que esté la misma opción de eliminar el cliente. Listo. Entonces, para esto yo también le voy a crear un layout USMI principal. En este caso voy a agregar un new y voy a agregar tres botoncitos como para ponérselos así de opciones directamente al cliente. Registro de cliente, aquí vamos a decir y btn registro, y btn buscar cliente. Buscar cliente, listo. Entonces vamos a dejarlo así con esos dos botones. La idea es que llegue a la pantalla, vamos al registro de cliente y luego lo... ¿Cómo? Buscar clientes. Ok. Guardar, y este va a ser mi layout principal, mi layout main. Entonces me voy acá, abro mi layout main, lo que debemos hacer ahora, listo, lo primero que debemos hacer es agregar esa base de datos a mis archivos. Entonces me voy a file, voy a verificar que ya la esté escrito, voy a escribir los cambios. Con eso ya escribí la base de datos y voy a decirle add that file. Como ya lo tengo aquí, se llama db facturas, la agrego y ahí es donde vamos a hacer nuestro primer paso. ¿Qué requiere usar una base de datos en SQLite? Requiere que como nosotros agregamos el archivo, él cuando lo instala al directorio access, como hemos visto en los otros lados, él no me deja modificar nada en ese directorio access. Entonces tengo que agarrar esa base de datos y copiarla en otro lado. Por eso usamos nuestro querido, miren aquí en las librerías cuáles son las que necesitamos. Como aprendimos en la clase pasada a pedir permiso para hacer escritura, para crear carpeta, lo vamos a usar tal cual, que es el runtime permiso.
SQL es el que es gestor, el que nos va a permitir comunicarnos con la base de datos. HTTP2 útil es el que nos permite hacer consultas en internet, como SQLite tiene para interactuar directamente con internet, para hacer consultas en una página web, entonces ahí me lo está pidiendo. Y JSON es el manejador de datos entre nuestra parte local y en internet, listo, el que maneja el envío de datos, es el que se encarga de codificarlo y decodificarlo para que cuando yo le mande un dato le llegue correcto y cuando yo reciba un dato me llegue lo que yo quiera con internet. Entonces, ya esto lo vimos la vez pasada, aquí creamos una carpeta y la idea es que yo voy a guardar eso en Shared Main, que sería en Shared Data, perdón. Donde se creó mi aplicación, voy a crear una carpeta que se llama MyApp y dentro de MyApp una carpeta que se llama Data y dentro de Data voy a escribir voy a copiar mi base de datos. Entonces me voy a mi librería DBUtil, que si no la tienen, acá debería salir cuando lo agregamos, DBUtil. ¿Qué me está pidiendo el señor? Me dice acá el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? DB factura. Busquemos acá, velo, aquí está. DB facturas con S al final, ¿ok? Entonces, para usar esta función lo que hacemos es lo siguiente. Inicialmente siempre hay que inicializar las cosas. Entonces usamos dbutils.opendb. Entonces aquí OpenDB y aquí me pide si es first time y copiamos este first time acá. Inicio DB. Miremos qué hace este OpenDB. Si es la primera vez, él va a copiar esa base de datos a la carpeta que nosotros creamos. ¿Listo? Acordémonos de lo siguiente. Aunque mi programa, él empiece acá, el starter también se ejecuta en paralelo, porque es un hilo. Todo esto que tengan este simbolito de rayo son hilos de proceso. Quiere decir que se ejecutan al mismo tiempo que mi aplicación, o a menos que yo lo llame. En este caso, como es el starter, el servicio starter siempre se inicia cuando inicio mi aplicación. Listo. Si creo otro servicio, ese no se inicia, ese me toca a mí inicializarlo. ¿Ok? Entonces, aunque mi programa empiece por acá, en el starter, él ya automáticamente me creó mi base de datos ahí. ¿Qué me falta aquí en mi starter? Agregar el tema de los permisos que no los he pedido. Ok, vamos a copiar mis permisos a mi programa main para que me los pida. Ok. Me está mandando error porque estoy agarrando otra cosa aquí. Entonces me voy a ir acá al otro y agarramos la de permisos y me lo voy a copiar de ahí, que ya lo tengo hecho. Ok, abrió permisos aquí. Ay, no guardé los cambios en el mío, perdí mis datos, lo que había hecho. Pero creo que nada más perdí el tema de aquí, que es de facturas, guardar. Aquí que era creo que no, esperemos que no. Si se perdieron los layouts, estamos fregados. Layout main y pedimos permiso, guardar, Open Designer, a ver si están ahí no los guardó. Entonces pero no me si no están es porque no se han agregado. Entonces yo lo que voy a decir, file,
como yo cerré y no se me guardaron mis datos, yo voy a dar a That File, me voy a mi fila y aquí están los layouts que se había creado. Abrir. Ahora sí ya me aparecerían acá en el Visual Designer. File. ¿Cómo? Ahí Activity, la parte no está ahí error. Hay un error, sí. Sino que está. Tengo el programa layout con T aquí. Punto load layout. Ok. Ahora sí. Ya ahora sí me van a aparecer mis designers. Menos mal no se me dañaron. Velo, aquí está. Lo que pasó fue que como no lo guardé, no lo alcanzó a agregar al programa. Pedimos permisos. Vamos a agregarlo aquí. Permiso. Y ahora sí. Inicio db. Y eso era dbutils.opendb first time. Listo. Guardar. ¿Qué hace ese OpenDB First Time? Si es la primera vez, ojo, la primera vez es la primera vez que abrimos la aplicación, mas no es la primera vez por única vez de la aplicación. Cada vez que abrimos la aplicación es su primera vez por primera vez. ¿Listo? Si se pausa la aplicación y vuelve a ingresar. No, pero entonces por eso yo creo que le hice una modificación. Entonces, miren aquí, dice copio de for access. Entonces él va a preguntar si el archivo file name, que es el nombre de el db file name, que es el nombre de la base de datos que tenemos acá. Yo pregunto, si el archivo no existe, lo copio, y si existe, no hace nada. De tal manera que yo estoy garantizando que mi base de datos se va a copiar la primera vez. Y la segunda vez que él llegue a ver, va a preguntar, ¿el archivo existe? Sí. Ah, bueno, no lo copio. ¿Por qué? Porque cada vez que iniciaría el programa reemplazaría el archivo, repasaría el archivo y nunca se guardaría nada. ¿Ok? Y inicializa con una variable SQL, con un objeto SQL, inicializa la gestión. Entonces yo voy a hacer mis consultas a través de este objeto SQL. Entonces lo que vamos a hacer es en el designer layout main voy a agregar estos dos señores. Bueno, vamos a ponerle un estilo más grande, una letra de este color. Ok, voy a crear mis eventos y mis botones, generar miembros, y acá deberían aparecer. Mierda, me aparecieron de este lado. Si ven que me los agregó en la que tenía abierta, lo voy a agregar en la que debería ser, que es acá. Y en el dbUtil voy acá arriba, los elimino y los agrego acá, que es donde deben de estar, que me equivoqué. Entonces voy a agregar una actividad donde vamos a registrar esos usuarios. Entonces voy a agregar proyecto, new, módulo, actividad, y le voy a poner módulo, registro, clientes. Ok. Y lo que voy a hacer, que cuando dé en registro voy a decir start activity, módulo, registro, clientes. Ok. Vamos a darle un poquito de SQLite. Me voy a ir a mi manifiesto para que quede chévere también. Perdón, común sqlite.com, así, para que cree una aplicación diferente. Nos vamos a esta actividad, le voy a poner un título para que quede más bonito. Ok.
poner el gray, listo. Entonces ya con esto estamos aquí. Cuando demos clic nos vamos a registro de clientes. En registro de clientes pues yo me voy a copiar esto que está aquí y abro mi layout. ¿Cuál es el layout que me interesa aquí en registro de clientes? Registro cliente. Voy a abrir mi registro de clientes y voy a agregar todos estos elementos. Verifico de que realmente estén clientes. Y los labels no me interesan, me interesan los edit. Me interesan los edit, me interesan los edit, me interesan los edit, me interesa nada más el edit y buscar y guardar. Esto sí les voy a generar sus eventos. Generar miembros, ok. Ya teniendo acá de esta manera, ya sería simplemente hacer nuestra SQL para guardar esos datos, ¿verdad? Entonces, para eso, antes de eso, vamos a hacer una subrutina que sería verificar datos as boolean. Va a devolver un valor booleano. Te voy a verificar simplemente si el edit cédula.text, nada más voy a verificar lo más básico, que si está en nada, que si no tiene nada, me manda un mensaje que me diga ese mensaje debe agregar la cédula. Advertencia, ok, y vamos a retornar a mí me gusta que si hubo un error retorne negativo, es decir, y si todo está ok me va a retornar un positivo, true, ok. Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás. Edit dirección, para hacer más rápido vamos a poner dirección aquí, digite dirección, copiamos, edit, el email digamos que no nos interesa, pero el nombre sí. Y el último sería el número. Edit teléfono. Ok. Listo. ¿Cómo se usaría esta función? Pues yo diría, si verificar false, datos igual a false, entonces salir, listo. O lo podemos poner directamente acá para ahorrarnos ese espacio ahí, listo, ya. Una sola línea. Entonces aquí verificamos los datos y ahora sí viene a ser nuestra SQL. Bin MySQL, dígalo así, string, y voy a hacer esa SQL. Entonces para eso me voy a mi txt, me copio la que me sirve y la pego acá. Voy a decir MySQL va a ser igual a esto que está aquí. Vamos a dejarlo ahí hasta values. Bueno, hasta values con este señor aquí. Y voy a concadenar, es decir, guión bajo, como yo soy flojo, a mí me gusta no escribir tanta cosa, entonces voy a hacer una función que me le agregue las comillitas.
te voy a hacer una función que se llame sub comillas DTAS string, y el señor me va a devolver un string, y lo que va a hacer simplemente es va a retornar comillita ampersand el dato que me manden ampersand comillita, listo. Seguimos con nuestra cadena. Entonces aquí lo que toca agregar es primer dato, el nombre. Entonces es edit nombre punto text ampersand. Como yo soy flojo, le voy a poner que me ponga la coma aquí. Chécate. Oh, le estoy agregando la coma acá arriba, pero bueno. Ok. Para el último no me serviría. ¿Sí o no? Vamos a copiárselo ahí para que no vea problema, para que ustedes lo vean, porque de pronto va a haber problema ahí. Coma. Siguiente dato. Comillas. ¿Qué es lo que viene? La cédula. Edit cédula. Y me copio otra vez todo esto. Y después de la cédula, ¿quién viene? Edit dirección. Dirección. Guión bajo, me voy al otro lado. Y después de la dirección, ¿quién viene? Edit teléfono. Ampersand. Después viene email. Edit email. ¿Y qué nos hace falta? ¿Qué hace falta ahí? Cerrar este paréntesis que tenemos acá. Cerramos punto y coma. Ya teniendo ese valor que ya habiendo ejecutado nuestra query, es decir, vamos a crear nuestra sentencia SQL, ahora la necesitamos ejecutar. ¿Cómo la ejecutamos? Decimos dbutil.sql. Aquí tenemos todas las que podemos usar. Mira lo que necesitas tú. SQLite soporta transacciones. Es decir, que es una transacción que cuando yo le digo begin transacción, él va a copiar todo lo que yo borre, modifique o inserte en memoria. Cuando yo le diga en transition o finalizar transacción, copia esos datos realmente al final. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, estoy actualizando unos datos, pero si hay un dato corrupto, no me sirve que se me borren mis datos anteriores. Entonces, si no hay transacción, o la cierra, o hay una función que debe llamarse rollback, que así se usa en... bueno, begin, termina transacción, y aquí dice transacción satisfactoria. Bueno, el rollback es el que usa MySQL. Aquí es finalizar transacción. Hace todo el proceso en memoria RAM. Sí, directamente, y cuando le dice transacción satisfactoria, él termina aquí. Entonces miren todas las que tiene. Ejecuta non-query, o sea, aquí ejecuta la query y no me devuelve ningún resultado. Ejecuta la query y le mando los argumentos en una lista. No me sirve, a mí me sirve la primera. Ejecuta query, ejecuta las consultas y me devuelve un cursor. Es decir, esa va a ser la forma como nosotros vamos a leer datos, con cursores. Pero a mí me sirve la primera. Por aquí vamos al principio. No query. ¿Y cuál es la query? MySQL, mi query, listo.
y vamos a mandar un mensaje usuario cliente, sí, cliente guardado exitosamente. Ok. Si es verdad, vamos a nosotros a borrar los datos y vamos a borrar los datos y vamos a buscarlos. Para esto yo voy a agregar acá entonces algo que quiero agregar aquí adicional, un botón que sea borrar los datos. Borrar datos. BTN borrar. ¿Para qué va a ser este botón borrar datos? Cuando yo le dé clic me va a limpiar todos los campos que tenemos aquí. Entonces yo voy a decir edit cédula.text va a ser igual a nada. Edit dirección.text va a ser igual a nada. Me los voy a copiar, los voy a pegar. Edit email a nada. Edit nombre a nada. Y edit teléfono a nada. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro botón. Cuando nosotros demos buscar, vamos a aprovechar para hacer esa query, es decir, vamos a buscar ese dato y si existen esos datos los vamos a pegar directamente ahí en el texto, ¿sí? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer esa query. Voy a buscar aquí y le voy a llamar query. ¿Cuál sería la query? Ya nosotros la aprendimos por ahí, ¿verdad? O vamos a buscarla por cédula. A ver si es verdad. No es por cédula, es específica. Y igual como cédula es tipo texto, ¿verdad? Entonces cierro ampersand, comillas y vamos a decir edit.cédula.text, ok, ampersand, punto y coma. ¿Cómo se hace esto? Aquí vimos el ejemplo, vamos a copiarlo. dbutils.sql.exequery. Le voy a decir que me copie esto para pegarlo acá porque no lo tengo ahí. Y ahí me copió mi ejemplo. Copio y pego aquí. Bueno, jóvenes, aquí hay muchas formas de buscar los datos. Miren cómo se maneja un cursor. Cuando yo busco los datos a una base de datos, él me va a devolver un cursor. El cursor, cuando él tiene muchas filas, él trajo muchos datos, muchas filas, tengo que decirle la posición en la cual él está. En este caso empezaría por la primera, que es la 0, y esto sería un for. Déjenlo con el for porque igual nada más lo va a hacer una sola vez. ¿Cómo buscamos los datos de este lado? En este caso tendríamos que decir edit cédula, bueno, cédula ya la tenemos, sería de dirección.text, sería igual a cursor y tiene varias formas de hacerlo. Vamos a copiar esto y para dejarle este que tenemos ahí.
cursor.get, puedo buscar un int. Si está almacenado tipo int, yo le digo que me devuelva un int, y el nombre de la columna yo se lo voy a poner en string. Un int2, quiero que me devuelva un tipo int, pero no quiero ponerle el nombre de la columna, quiero ponerle si es la columna 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, en el mismo orden que yo tengo mis datos. A mí me gusta siempre los de colocarle el nombre de la columna. ¿Por qué? Porque a veces uno cambia la SQL y hay algún inconveniente. Me gusta entonces más con string. Entonces string va a buscar un string, y como es dirección, me voy a agarrar el campo dirección y ahí lo va a traer. Y así me voy con todas mis otras datos. Edit email, copio el email, edit nombre, voy a copiar el nombre, edit teléfono, voy a copiar teléfono, y vamos a hacer un touch aquí para verlo aquí. Cliente encontrado. Por si la mosca, vamos a hacer un try catch, porque no, si hay un error que nos lo muestre. msbox, error. Ok, vamos a hacer mi try catch de este lado también, para evitar algún error. Si hay un error, él me va a mandar el mensaje error. Y listo, ya tendríamos nuestra primera parte. Vamos a verificar esa primera parte que tenemos aquí. Vamos a compilar, pero voy a pausar mientras preparo mi... Bueno, nuestra dirección de celular es la 190, la .2, pero aquí está. Conectamos OK y vamos a darle compilar. A ver si no hay ningún error. Vamos cerrando nuestros ejemplos anteriores que teníamos aquí abiertos. Vamos a darle guardar y sí, ahí tendría que buscar la consulta. Creo que sí lo hace con el inner join, soporta ciertas estructuras. Pero mira que ahí, por ejemplo, el paréntesis me molestaba. Instalando. Okay, abrimos nuestra aplicación y ¡ting! Error de una. Vamos a mirar el error. ¿Qué error tiene aquí? Seguramente es acá en el tema.
Bueno, el error que teníamos acá era el siguiente. Resulta que el archivo dbfacturas.db, cuando ahorita en el principio del programa que no lo guardamos, no se guardó. Y como no agregó el archivo, él no agregó su archivo a la APK. Y como no agregó el archivo a la APK, cuando lo está buscando genera un error. Vamos a compilarlo nuevamente a ver si ya con esto solucionamos ese. Ya saben que este hay que compilarlo a la API 26. Vamos a ver. Verifiquemos. Dice error. Bueno, ya encontré el error. El error es que no creé la carpeta que nosotros estamos usando. Entonces voy a crearlo. En este caso voy a agregar eso en un módulo y módulo 1 me lo copio de otro lado y nada más voy a crear el directorio guardar datos. Share mine. Verifiquemos. Verifiquemos los directorios porque no vaya a haber ningún error. En este caso, si era MyApp aquí tendría que haber puesto MyApp. Cancel y aquí digo módulo 1 .init folder. Verificar. Bueno, verifiquemos que cree el folder. Lo crea. Y creo ya ahora nuestro folder. Entonces ahora sí esperemos que copie bien nuestra base de datos. Ok, ya la copió. Y ejecutamos. Entonces vámonos a registro de clientes. Y vamos a registrar nuestro cliente José 1, siguiente. Cédula 1, 2, 3, 4, 5, siguiente. Dirección
dirección 1, siguiente, correo 1, siguiente, teléfono 301XX, listo. Le voy a dar guardar, a ver si es verdad guardar. Cliente guardado exitosamente. Vamos a darle aquí en borrar datos, a ver si es verdad. Borrar datos. Y ahora voy a digitar mi dato. 1, 2, 3, 4, 5. Buscar. Y ahí aparecieron los datos de mi cliente. O sea que hasta aquí está bien nuestra primera parte de nuestro programa. Lo otro que quiero, aquí podríamos hacer de una vez el borrar cliente directamente aquí o actualizarlo. En esta misma ventana nosotros la podemos volver a guardar y actualizar. Es decir, cuando nosotros busquemos un cliente, hay que decir al programa si vamos a guardar o vamos a actualizar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos. Facilito, se le hace din, una bandera flat, actualizar as boolean. Entonces le voy a decir que está en false inicialmente. Entonces cuando nosotros borramos todo, la hacemos igual a falso, inicia en falso, y cuando encontró exitosamente 1, le hacemos igual a verdadero. De tal manera que cuando damos el botón guardar, debemos de tener una subrutina que es guardar datos, y aquí me voy con todo este señor hacia allá. Entonces aquí simplemente voy a preguntar si la bandera de actualizar, si está incorrecto, si no, vaya a guardar datos. Y acá me voy a copiar ahora esto mismo, pero ahora va a ser actualizar datos. Y en actualizar datos, si está activa actualizo, si no guardo, ¿verdad? Entonces, exacto, eso es lo que vamos a hacer, cambiar la query en update. Pero ya me voy a traer el update, pero antes de eso, como no sé a cuál cliente voy a actualizar, voy a crearme una variable que se llame id de cliente as in, y en la query donde yo busco mi cliente, ahí sí me voy a traer ese id. SQLite, vamos a reportarlo nuevamente. Se llama id cliente, que me lo voy a traer acá. id cliente, lo traigo ahí. Y me voy a copiar eso que está acá y voy a agarrar ese id. id cliente sería, en este caso, punto, voy a buscarme el get in, así get in, y se llama id cliente. Ok, cuando yo tenga ese id cliente, ahora sí lo voy a meter en mi query de actualizar datos. La query de actualizar datos sería este. Vamos acá, la pegamos y sería update clientes set y poner esto aquí en un comentario un momentico mientras terminamos. Set ampersand comillas el nombre
¿qué más vamos a actualizar todos los campos que tenemos? Entonces decimos cédula, coma cédula igual me quiere dejar copiar. Ok, ahí actualizamos la cédula y voy a copiar esto con cada campo que quiero hacer. Cédula, dirección, y dirección, teléfono, control Z, y email. Edit teléfono, edit mail, ok. Y faltaría por último, voy a dejarlo así, vamos a poner la condición acá abajo, a quién vamos a hacerla. Entonces en este caso sería cuando el cliente y de cliente ampersand yo quitaría mi query, UDATE cliente, set nombre a esto, cédula a esto, teléfono, cada uno, cuando el cliente sea el cliente que nosotros tengamos acá. Listo. Y ejecutamos cliente modificado exitosamente. Y ya que lo tenemos ahí, vamos a dar un último acá de una vez para que lo tengamos ahí. btn eliminar, porque como está haciendo el video muy largo, entonces yo no quiero mostrar lo otro. Eliminar. En eliminar, nosotros siempre, como buenos programadores, debemos preguntarle a la gente que si realmente desea eliminarlo. Cliente 2 puntos y le voy a decir que me ponga lo que está en el edit test punto nombre punto text y aquí sería la respuesta positiva, que sí, y si no, que sea cancelar, y negativa no me interesa, y un icono null, que no mande icono, no quiero iconos ahí. Yo digo, si mi respuesta es igual a diálogo response punto positiva, entonces ahí sí lo vamos a proceder a eliminar al señor. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Pues con otra query. Y aquí lo que podemos es validar lo siguiente, sí, porque solamente lo podemos eliminar a uno borrado, ¿verdad? A uno que hayamos buscado. Le decimos si flap actualizar igual a false, entonces que no entre. Si no hay nadie, ¿para qué va a mostrar cosas que no va a hacer? Y el eliminar no lo hemos hecho.
El borrar se hace de esa manera, joven. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Borrar se hace delete from clientes where id cliente igual a 1. Ahí está, y lo borramos. Entonces les dejo aquí el borrar al final. Me la copio, la llevo acá, igual ampersand y de cliente espacio punto y coma. Okay. Y ejecutamos la query usando dbutil.sql.ejecuta query. Ok. Y por último nuestro mensajito de que lo borró exitosamente. Usuario borrado. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error aquí? Vamos a ver si hay un error. De pronto por el null. Ok, vamos a buscar nuestro cliente y que salga el mensajito de que no está. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente. Buscar, no se encontró el cliente, listo. Entonces con esto damos por terminado nuestro ejemplo de cómo usar base de datos. Hicimos lo principal: buscar, guardar, eliminar y actualizar datos en esa base de datos. Entonces nos vemos en un próximo video.